Y ahí le voy a pegar, pero lo siguiente. Yo le voy a decir al Livius, ¿dónde está mi base de datos? Le voy a poner CD. Si alguien tiene alguna dificultad, me hace saber para... ¿Dónde está esto? Listo, entonces le voy a poner CD y le voy a decir a Livius, entre comillas, ¿Esta no está encendida? No prende. que escriba la dirección. Ajá. CD, comillas, copio la dirección. ¿Pero la dirección de qué? Donde está mi base de datos. Aquí, mi base de datos está aquí. Entonces yo voy a copiar esta dirección. Voy a poner Vamos. Lo que estoy haciendo es poner la dirección donde está mi base de datos. A pesar de que ya sé cómo se abre directamente, pues yo lo voy a programar en el vídeo. Entonces le voy a decir al primero al virus, ingresa a esta carpeta y luego vamos a poner acá open. ¿Ya? Open, ¿qué cosa? Todo esto lo voy a borrar. Listo. Entonces aquí le vamos a poner ya un nombre a nuestro programa. Ese programa le vamos a dar que trabajar como ustedes ya dicen dónde quieren guardar. Le voy a ponerlo en el escritorio. Aquí le voy a poner estacionariedad. ¿Sí le voy a poner? De estacionariedad. Si quieren le ponen la fecha de hoy para que no se olviden. Puede ser 20, 23, diciembre 28, Día de los Inocentes. Ya vamos a ver. Yo estoy grabando yo aquí en el computador en la carpeta en el escritorio. ¿Listo? Entonces le pongo guardar. Miren, voy a cerrar esto. Guardar no. Solamente me voy a quedar con el programa. Con el programa únicamente. Lo grabo y lo ejecuto. Y me dice, ¿vas a ejecutar este programa? Sí, le pongo OK. Dice, el archivo no está en la línea 2. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Bueno, no lo sacamos mucho. No hay problema, igual vamos a ver esta cosa de aquí. Y ya sabemos cómo está nuestra base de datos. Así que vamos a... No, es que no se ve. O sea, ¿dónde lo dejo grabando? Ya, miren, hagamos una cosa, para no tener muchos problemas, simplemente file, open,
el archivo que ya existe, abrimos la base de datos y vamos a probar algo que no reconoce mi USB. ¿En el de ustedes jaló o no? Sí. En el mío no jaló porque no reconocía el USB. Vamos a ver. Voy a poner esto aquí. Ahora sí. Bien, no jalaba el mío porque el USB no reconocía. Pero listo, ya está. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, jóvenes? Hasta ahí creo que es lo más básico. ¿Alguien tuvo problemas? Ahí le pueden hacer si quieren un comentario abriendo base de datos, no sé, algo que listo. Lo primero que vamos a hacer es agarrar esta variable que se llama empleo en Canadá y le hacemos doble clic. Abrimos esta información que tenemos. ¿Listo? Vamos a donde dice view. A ver, miren, ¿qué tipo de información tiene? ¿Alguien me puede comentar? Q1 a Q4. Se supone que es trimestre 1, trimestre 2 hasta el trimestre 4. Entonces, esta información es trimestral desde 1961 hasta 1994. En total son Sí, no creo. 130 y tantos. ¿Vamos bien, jóvenes? 23. ¿Sí? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Me avisan? Listo. Entonces, sigamos a ver. Abrimos esta información, la base de datos de CAEM, en Canadá, y hacemos donde dice view, gráfico, y un gráfico simple, de línea, simple. Hacemos OK, y miren lo que nos aparece. ¿Todos nos salió lo mismo? Mire, entonces desde 1961 esa es la evolución del empleo. En los 70 hay una caída, en los 75 sube, después en los 75 cae y así tiene que ser una tendencia. Pregunta, ¿esta serie será estacionaria o no? Así lo dice. No. ¿Por qué? Pues hay una parte que sube y luego baja, entonces no sabemos. Habría que hacer la prueba, ¿no? Para ver si la serie está bien. Muy bien, entonces Un suplemento de vitaminas. hacerlo así. Como hemos hecho una línea, vamos a copiar donde dice capture. Fíjense, aquí aparece una opción donde dice line, ¿no? Línea. Entonces vamos a copiar esa última opción y aquí le vamos a poner freezing. ¿Recuerdan que esa para congelar los resultados? Abrimos gráfico 01 le vamos a poner, ¿ya? Gráfico 1, vamos a poner la variable KM, que es la variable que estamos analizando, y le vamos a poner que es el comando que tenemos allí. Otra vez, este comando permite fijar, congelar los resultados, tablas estadísticas, gráficos, pruebas de hipótesis, etcétera, etcétera. Entonces, le vamos a poner este nombre a este primer gráfico, a lo que hemos visto ahorita, se va a llamar gráfico 1. Le vamos a llamar a la variable KM, que es la que estamos analizando, y la opción de line. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a grabar y la ejecuto. Entonces, miren, está abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando. Entonces, para que no suceda eso permanentemente, aquí arriba hay que poner close con esta misma. Entonces, ahora sí, miren, grabamos y lo ejecutamos. Entonces, ahora sí vamos a cerrar esta base de datos, lo grabo y corremos. Entonces, ahora sí va a aparecer solamente la misma base de datos, pero con una pequeña diferencia. Ahora en esta va a aparecer gráfico. Ahora, si no quieren estar en ese plan de grabar y correr, lo que estamos haciendo es, cada vez que agreguemos un comando, lo grabamos y lo corremos. Pero nosotros podemos ejecutar solamente la línea que estamos agregando. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy nuevamente acá. A ver, ahora sí me siguen todos. ¿Qué pasó? Busca otra máquina. Esperamos, mientras voy haciendo y les explico luego.
A ver, los que están trabajando normal, lo que he vuelto a hacer después de ejecutar todo esto es, voy donde la misma variable que estamos interesados en investigar, vamos view, vamos donde dice graph, y aquí en esta opción, todos me prestan atención por favor, en la parte inferior de esta tabla, en el cuadrito de intermedio, hay unos seasonal graph. ¿Ubican? ¿Qué significa seasonal graph? Gráfico estacional, ¿no? Vamos a ver si hay estacionalidad. Porque vamos a ver si se repite o no cierta frecuencia. Entonces acá le pongo, ok. Miren lo que pasó. Entonces, esta variable que es la tasa de representación. Aquí lo que hace es lo siguiente. En este Q1 están desde 1961 hasta 1994 todos los trimestres 1. ¿Me siguen? Acá hasta todos los trimestres 1. Acá están desde 1961 hasta 1994, están todos los trimestres 2, todos los trimestres 3 y todos los 4 trimestres. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Entonces, cada trimestre de 1961, el primer trimestre, ahí está. El primer trimestre de 1962, y así cada primer trimestre está en esta. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi serie tiene este componente estacional? Cuando yo vea que esas líneas, yo los veo en rojos, naranjas, ¿qué colores? Hay una línea que cruza, ¿verdad no? ¿Qué colores sale ustedes? Aquí sale media roja, media no sé. No sé el color que le salga. Sí, está muy fuerte. ¿Alguien tiene una dificultad aquí? ¿Me comenta? ¿Pabri? ¿Pabri? ¿Por aquí? Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Por ejemplo, el caso del consumo de los panetones que sube cada diciembre, ¿cierto? O el consumo de los cuadernos que empieza cada marzo de cada año. En este caso en particular, lo que me está diciendo es el empleo en Canadá. Si yo quiero ver su componente estacional, si yo viera este gráfico para acá abajo, esta línea para acá abajo, con diferentes ubicaciones para esta línea que ven aquí, que casi todos tienen lo mismo, si hubiese diferencias, habría un componente estacional. Ahora no hay descomprime. No sé si me siguen la idea. Es decir, si esta línea estuviese acá arriba, o sea, olvídense esta acá arriba y esta aquí abajo, o al mismo, y esta en diferente, o sea, que no tengan esa misma igualdad. Si están igualitos, no hay un componente estacional. O sea, no hay diciembre después, si quieren. O sea, el empleo no cambia en estación en estación. Entonces, la primera prueba gráfica para saber si tiene un componente estacional es esta gráfica. Como veo que no hay un componente estacional, entonces digo, pareciera, ¿no? Aparentemente, mientras no hagan pruebas estadísticas, pareciera que tiene una característica adecuada para hacer pronósticos de una serie. Entonces, cuando me doy cuenta que la tasa de empleo es no estacional, es esta. No tiene un componente estacional, ¿de acuerdo? Cuando me doy cuenta que tiene un componente estacional, cuando las líneas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo pueden hacer ustedes con el tipo de cambio, con el PDI, para ver si hay un componente estacional. ¿Vamos bien? Sigamos. A ver, entonces, ahora este gráfico, yo lo quiero poner en mi programa, entonces me voy donde dice, ¿dónde está mi cálculo? Windows, ¿dónde está mi cálculo? Yo, comando Windows. Entonces, aquí en cápsula aparece, miren, un comando, ¿no? Acá yo copio esto. ¿Este grupo? ¿Este grupo? Mire que ¿Cómo es?
Escucha, jóvenes. Yo generalmente nunca permito gráfico, gráfico 0,2, la variable cae, ¿cierto? Es la variable que estamos. Y ya no es line, ¿cierto? Si no es gráfico estacional. ¿Se entiende? Ya se están recordando, ¿cierto? Del curso que ustedes han dado para que revisen. Y entonces, fíjense, aquí yo voy a cerrar esto. Es más, vamos a cerrar, voy a grabar, por última vez voy a grabar, ¿ya? Grabo y voy a correr todo este comando. Todo este programa. Entonces aquí está. Y aquí aparece gráfico 2. Ahí está. ¿Vamos bien? Ahora sí vamos a, ya no voy a grabar y ejecutar todo, sino voy a ejecutar solamente la línea que acabo de agregar. ¿Listo? Entonces para eso, vamos a hacer otra gráfica más. Cae, agarro la variable view, gráfico, y en lugar, lo voy a dejar ahí. Pero lo que voy a hacer ahora es, ya no lo voy a poner en paneles, en grupos, como dicen, Q1, Q2, Q3, no, quiero que salgan múltiples, que se sobrepongan, múltiples gráficos, para ver si no hay esa estacionalidad, pues, que estamos comentando. Y aquí le pongo, ok, y fíjense qué pasó, no hay ese componente estacional. Se repite lo mismo todos los trimestres. ¿Se entiende? No hay. ¿Cuándo veríamos? Cuando estarían diferentes. ¿Ya? Entonces, ahorita vemos que no hay componente estacional. Y entonces aquí cierro esto. Copio este último. Mira, al final es lo mismo, solamente que al último tiene un componente, una figura acá. Y lo cierro. Y aquí es gráfico 3. ¿Hasta aquí alguna consulta? Entonces, para ejecutar una línea que acabamos de agregar, simplemente agarramos la línea, toda la línea, jóvenes, le hacen clic derecho y le ponen Row Select, para que no esté grabando y otra vez corriendo. ¿Me entiendes? ¿Me sigue, jóvenes? Entonces hacen clic derecho y le ponen un Row Selected y aquí está el gráfico 3. Exactamente pasa lo mismo. ¿Estamos bien? Entonces, ya no tiene que grabar y correr, ¿no? Selecciona lo último que ha agregado y eso tiene que ir. Ok. Si abro esto. Muy bien. Ahora sí vamos a ir a lo que nos interesa. A ver. Vamos a hacer acá. Vamos a ver si hay autocorrelación. Vamos a ver si hay A1, A2 y esas cosas. ¿Ya? Vamos a trabajar. Vamos a analizar lo que es autocorrelación. Bueno, en la clase hemos utilizado la variable y, ¿cierto? Entonces vamos a cambiarle de nombre, ya no va a ser KM. Vamos a ponerle y. Entonces vamos a escribir el comando rename. O si les es difícil, ustedes se clic acá en KM y aquí le pueden poner una fila rename. O escribimos acá en el comando, en el programa, o simplemente le hacemos clic derecho y vamos a utilizar rename, como quieran. Luego me dice cómo quieren hacer, cómo quieren completar su vida. Con comando, programando, hacemos programando. Pero ya saben que hay dos formas, ¿cierto? Clic derecho, ponen la opción, o van al programa y le ponen el rename. ¿Qué vamos a renombrar? Vamos a renombrar acá y le vamos a poner aquí la variable actual y este es un nuevo nombre. ¿Entendió? ¿Jóvenes? Vamos a utilizar como y. Como en clase hemos dicho con y esas cosas, entonces vamos a utilizar y para que veamos que sea coherente nuestra teoría. ¿Vamos bien? Pero ya sabemos qué es empleo canal. Ustedes pueden asumir que es el IPC, ¿cierto? Tipo de cambio, la variable que hemos estudiado de clase. Entonces selecciono esta línea, clic derecho ahí, Room Select. Ya no lo voy a grabar, ¿no? Lo voy a ejecutar. ¿Va bien, Juan? ¿Sí? No. ¿Yo? ¿Yo?
Ya se perdió nuestra CAE, ahora tenemos. Listo. Vamos a probar. A ver, vamos a sacar nuestra primera regresión. ¿Ustedes han manejado IF? No. Claro. Sí, ¿verdad? Todos son expertos en IF. De uno, creo que. ¿Cómo se hace una regresión? Leas, ¿no? Dividir. ¿Cuál, no? Entonces vamos a utilizar sus iniciales. Mínimos cuadrados. ¿Ya? Entonces, LS, la variable Y, el intercepto, y en este caso vamos a probar si es un átomo. Y es el número. Es más, ahorita vamos a probar. Ahora ya hacemos la. Entonces pulsamos Enter. Ahí no. Y fíjense que salió. Si lo escribimos este modelo, esto es como escribir YT es igual mu más phi1 y menos 1 más ft. Eso es lo que hemos estimado ahorita. Y tenemos aquí que mu, ¿cuánto vale mu? ¿Qué me dice? ¿Y cuánto vale phi? A ver aquí. ¿Cuánto vale mu? 1.75. 0.9. Sí. 0.0, no. ¿Alguien me puede decir? 3. A ver, esto es lo básico, en econometría cero, eso creo que no he hecho en estadística incluso. Si alguien tiene dificultades en cómo se escribe lo que se ha estimado, el IBIUS algo interesante que tiene es, ustedes ven donde dice acá, View Representation, ¿ya? Ya se clic acá y ahí aparece lo que hemos estimado. Aquí aparece el comando en esta, en IBIUS. El segundo es cómo es teóricamente, es exactamente lo que estamos. Voy a poner acá, ¿ya? Este es YT igual C1 más C2 YT menos 1 más ET. Entonces la pregunta es, este C1 que ven acá y este C2 tienen su denominación teórica, ¿cierto? Y entonces ahora sí les pregunto, nuevamente, ¿cuánto vale el mu? 3 puntos. Entonces acá yo digo que YT es igual a 3.48, le voy a poner redondeando, ¿no? ¿Ves? ¿Más o menos? Más. ¿Cuánto vale phi 1? 0.97. 7 menos. Listo. Este es lo que acabo de estimar. Ahora la pregunta es, ¿este modelo será el correcto? ¿Cómo yo sé que este es el mejor modelo? ¿Por qué no digo es un R2? ¿Por qué no digo es un R3? ¿Cómo yo lo comparo? Entonces habría que mirar los errores. Si los errores son muy grandes, o sea, si lo que, a ver, lo que comentamos en clases, en azul son los datos, por decir, observados. Así. Este es el YT verdadero. Y lo que yo voy a hacer, esto es lo que acabo de estimar, ahora este es el Y estimado. Pues yo quiero graficar el YT estimado. Si yo le atino a este comportamiento, os digo, ¿cómo yo comparo? Porque el error tiene que ser casi cero. Si yo le achunto, ¿cierto? Ese es el término correcto. Si yo agarro, encuentro el proceso generador de datos, digo, ese modelo me va a permitir estimar proyecciones. ¿Cómo yo hago? Pues tengo que hacer pruebas en el error. ¿Ya? Entonces, miremos el error ahora. ¿Cómo se mira el error aquí? A ver, ¿quién me dice? Bien. Resultado de estimación. Rename
etiquetas, acá listo. tenemos el valor actual. ¿Qué es el valor actual? Es el azul. ¿Sí? ¿Qué es el valor estimado? Es el rojo. Y el residual es el error, para ver qué tal está. ¿Cómo lo quieren? ¿En una tabla o lo quieren en un gráfico? ¿Qué es mejor para ustedes? Vamos a ver. Y fíjense, ahí está. Dice que el valor actual, pues, no puedo ni siquiera aquí. El valor actual está en rojo en mi computadora. Ahí está, no sé qué raro. No sé qué color tendremos que. El rojo es el valor actual, ¿no? Son los datos que yo bajé del internet. ¿Sí? Y el valor estimado es el color verde que tengo acá. Sí, casi, ¿no? Pero fíjense qué pasa con el error. ¿LS o IS? El error sube, baja. LS. Sube, baja. Y. Entonces yo tengo que hacer la prueba al error. Y. No tiene que haber autocorrelación. No tiene que tener heredero. Bueno, heredero no va a haber. Solamente la prueba de autocorrelación. ¿Cómo se hace una prueba de autocorrelación? ¿Saben o no? ¿Cómo se hace? A ver. Y el error, como les dije, está en esto aquí. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué me dice? Vamos a hacer la prueba de autocorrelación. Y entonces, este gráfico que acabamos de hacer, lo vamos a... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a minimizar esto. Y le vamos a poner un nombre a esta operación. ¿Ya? Acabamos de hacer renombrado. Vamos a congelar. Freezing. Vamos a hacer una tabla 01, ¿ya? Una tabla 01. Y vamos a hacer primero un correlograma de Y. Vamos a cerrar un poquito, ¿ya? Voy a cerrar esto y ahorita regresamos. YT. Seleccionamos YT, únicamente los datos. Vamos donde dice View. Vamos donde dice correlograma. ¿Ya? Entonces vamos donde Y, View, correlograma. Aquí no le vamos a sacar diferencias ni nada que se parezca. Solamente vamos a hacer correlograma en niveles. Y aquí le ponemos, aquí aparece automáticamente y ponemos OK. Fíjense que les apareció algo parecido a esto. Entonces vamos a mirar solamente esta primera parte. Vamos a mirar esta primera. Cuando veamos temas más avanzados de los ARP y MAC que vamos a hacer en la siguiente clase, en videos, vamos a ver que aquí en esta parte se ve el modelo MAC y aquí se ve el modelo ARP. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento vamos a dejarlo ahí. Entonces, este resultado que es autocorrelación, ¿cómo se calculará esto? Vamos a hacer su representación. Ahora no. Ya saben cómo se representa esto, así que vamos a mirar. Este primer valor que ven a 0.959, ¿ubica? ¿Sí? El primer valor se calcula así. Correlación de YT menos 1 es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo es la correlación? ¿Alguien se acuerda de estadística? No quiero Introducción a econometría, ¿sabes? ¿Sí o no?
Ahora. O sea, así miren, a ver, este es D, a veces hacemos econometría especial, ¿qué estamos haciendo? Quiero que me entiendan lo siguiente. Aquí voy a poner y tenemos 2, tenemos 3. Aquí tengo 1961 primer trimestre. ¿Me siguen? 1961 segundo trimestre. 1961 tercer trimestre. 1961 cuarto trimestre. Y así 1962. ¿Me sigue la idea? Así tengo los datos. ¿Vamos bien? Ahora, si a mí me dicen, ¿cuánto es el primer dato? Vamos a hacer con los datos que tenemos acá para que se entienda mejor, ¿ya? Para no tener problemas. 8309. 83.0. Voy a tomar solamente dos decimales, ¿ya? Pues voy a hacer con los datos que tenemos acá para que se entienda mejor, ¿ya? ¿Qué más tenemos? 8279. 8463. 83 37 85, perdón, ¿no? 85 37, ¿no? Cuando yo digo menos 1, rezago, hago lo siguiente. Si este es 7, en este momento, por ejemplo, digo, ¿cuánto es 7 menos 1? Pues le digo, en este momento sería y 1961.1. Pero lo que me dice es que es menos 1, el trimestre anterior. ¿Cuánto es el valor del trimestre anterior? No tengo el valor. Pues acá, pierdo un dato. Pues acá le pongo no disponible. ¿Me entienden? Acá ahora estoy en 1961, segundo trimestre. Pero me dice menos 1. Pues ¿a qué se refiere? Al trimestre anterior. Ah, sí, claro. ¿Me entienden? Entonces, este es el resultado que voy a tener. Aquí voy a tener 83.09, aquí sería 82.79, 84.63 y 85.37. ¿Se entiende? ¿Qué hago cuando resalgo un periodo? Sí, algo de eso. Por eso, cuando uno va a trabajar con series de tiempo, es recomendable tener una base de datos. ¿Entiendes? ¿Y qué pasará si tengo y menos 2? Pierdo 2 periodos. ¿Se entiende? Entonces acá tengo 83.09, 82.79, 84.63 y así sucesivamente. ¿Vamos bien? Entonces, cuando yo digo correlación, primer correlación, digo, oye, en este primer caso voy a tener 0, pero acá, o sea, este sería correlación de YT con YT sería esto. No creo. Acá voy a calcular la relación de 83.09 con 83.09. Bueno, se me sigue. ¿Sí? ¿Ustedes han hecho análisis de correlación? ¿Recuerdan o no? Sí. Pero estadística. Y si tiene econometría, estadística. ¿Qué es correlación? ¿Qué es correlación? Las correlaciones, ¿cómo están? ¿Qué tipo de asociación tienen? Lineal, es positiva, es negativa, y más o menos dice, existe una correlación alta, ¿no? Una correlación baja. Pero tener correlación, por ejemplo, decíamos con ustedes la clase anterior, peso y talla, ¿existe una correlación o no entre esas dos variables? Sí existe correlación entre peso y talla. ¿Por qué? Porque los que más pesan son más altos. En teoría, ¿cierto? ¿Sí o no? Es una correlación.
A ver. ¿Y qué sería causalidad? Una cosa es correlación y otra cosa es causalidad. Vamos a econometría cero, estadística. ¿Cierto? ¿Qué cosa es correlación? Es la asociación. ¿Qué tipo de relación tienen dos variables? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Por ejemplo, una correlación es tamaño de casa con consumo de energía. ¿Sí? Sí. Casas más grandes, Más consumo. consumen más. Y fíjense, casas pequeñitas, de 1 a 2 habitaciones, el consumo de energía es menor. Es una asociación. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería una causalidad en el tema de consumo de energía? Ya no hablo del tamaño de la casa, sino puedo hablar por tamaño de miembros del hogar. ¿Sí me dejo entender? Si hay más números en una casa, más personas en una casa, obviamente va a generar mayor consumo. Es más, en una casa pequeñita puede ser que existan muchos artefactos electrodomésticos. ¿Sí? Puede ser que haya una computadora, refrigeradora, un horno eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, a mayor número de artefactos, el consumo es mayor. ¿Se entiende? Entonces, eso sí puede ser como causalidad. ¿Ya? A ver, en la vida real, ¿ustedes hacen ejercicios o no? Sí. ¿Salen a correr con qué frecuencia? Entonces, aquellos Dos veces al jóvenes día. o aquellas personas que practican, por ejemplo, media hora de caminata al día, su presión arterial debe estar La en el cámara que promedio se come. de sano, digamos. ¿Sí? Aquellos que no hacen caminata, es posible que tengan riesgo de tener una presión arterial alta. Eso es causalidad. Entonces, los que practican más caminata va a afectar a su presión sanguínea. Eso es causalidad, eso no es correlación. No sé si me entienden. ¿Entienden? Una cosa es correlación Eso y otra explica cosa muchas es cosas. causalidad. Entonces yo puedo hacer un gráfico de correlación, ¿de qué cosa? De horas de ejercicio por presión arterial. Un gráfico, de dos variables. Y entonces aquí viene una definición importante, jóvenes. ¿Ya? Esta es presión arterial y esta puede ser una variable X que es horas de ejercicio. Los que tienen más horas de ejercicio, ¿cómo será su presión arterial? ¿Alta o baja? Baja. Los que hacen muchas horas de ejercicio tienen una presión arterial baja. Y los que hacen pocas horas de ejercicio tienen una presión arterial baja. Y entonces los gráficos los van a aparecer. Y entonces yo puedo hacer un gráfico de dispersión que me dice, oye, aquí sí hay correlación, hay una correlación negativa. Pero yo sé que este X, las horas de ejercicio sí afectan al YT. O sea, yo sé que si haces ejercicios vas a estar bien de salud. Eso es causalidad. Y además, si yo lo grafico, encuentro correlación. Entonces, conceptualmente digo, donde yo encuentre causalidad, existe correlación. Pero no necesariamente, aquí, esto es talla y esto es peso. Los que más pesan son más altos. Pueden poner aquí. ¿Se me entiende? Esto es una correlación. Entonces la pregunta es, ¿correlación implicará causalidad? No necesariamente, pero sí, causalidad sí implica correlación. Pero ¿en qué caso sería, profesor, eso? ¿En qué casos qué? Que haya correlación con casualidad se junten. Lo que estamos comentando como ejemplo. Cuando yo agarro dos variables, por ejemplo, peso y talla, yo digo, pero eso no es causalidad. El hecho de que alguien sea más alto no significa que va a pasar siempre más. Hay personas que son altas y no necesariamente pesan más.
y al revés. Pero esa es una correlación, no es causalidad. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, a ver, otro tipo de causalidad. Salud y alimentación. A ver, correlación, a ver, vamos a ver correlación. Correlación. Ah, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en temporadas de invierno es donde la gente consume más helados en Puno. ¿Así? Verano. Hagan la prueba, a ver. En temporadas de mayo, junio, julio, que hace frío, la gente consume más helados que en verano. Pero en invierno Raro, hace un ¿no? sol horrible. Pero revisen esas estadísticas, a ver. Van a darse cuenta que eso es una correlación. Es más, justos en esas épocas hay mayor presencia de iras. ¿De qué? Es gripe, tos. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo hacer una correlación o una asociación entre más consumo de helados? O decir, oye, es que esa época es que la gente consume más helados, por eso es que la gente se enferma más. Mi amiga la más. Eso es una correlación. Ay, no. Cuando en realidad, ¿qué debería ser mi análisis? Debería ser la temperatura con las iras. Donde hace más frío es donde la gente se enferma más. Eso sí es causalidad. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Es más, justo en esas épocas la gente consume más eucalipto, Así. más limones. Así. ¿Cuándo? En invierno. ¿Han visto eso o no? Entonces uno puede decir, oye, es que el consumo de eucalipto y de los limones aumenta en esas épocas porque la gente se está cuidando por las iras. ¿Será cierto o no? La gente consume más limones y más eucalipto, son todos limones, porque es su época donde hay mayor abundancia de producción de limones. Entonces uno puede decir, oye, en esas épocas se producen más limones porque es el invierno. ¿Será cierto o no? ¿Eso es causalidad o es correlación? O sea, justo fíjense, en mayo, junio, julio y agosto, en la selva y en la costa se produce un montón de limones y naranjas, cítricos en general. Y justo en esas épocas hay aumento de iras, de gripes, de tos. Entonces yo digo, es que ¿saben qué? Hay tos o hay gripes porque hay más limones. No. Eso es correlación. Correlación. No sé si me dejo entender. Una cosa es correlación y otra cosa es causalidad. Ajá. ¿Entendió? Sí. Hay otros ejemplos raros por ahí. Por ejemplo, dice, oye, después de Candelaria, 9 meses después, hay un número muy grande de nacimientos. ¿Eso es correlación o será causalidad? No lo sé. Puede ser, no lo sé. O sea, esa es un poco la discusión. Ahora, hay toda una estrategia en econometría que se llama estrategia de identificación. Es toda una teoría. Mira, qué curioso, mire, estamos entrando a verano. ¿Se están dando cuenta? De hace 2 días ya empezó el verano en Perú. ¿Así? Y aún comenzado haciendo a frío. incrementar el número de personas que tienen iras, tos y gripe. ¿No se han dado cuenta? Entonces la pregunta es, Tú puedes dar ejemplos. entonces la pregunta es, el hecho de que estemos pasando de una estación de primavera a verano es causante de que exista más iras en Puno. ¿Qué pone yo que te acostumbra al calor? ¿Qué es? ¿Causalidad o correlación? Correlación. Una correlación, es meramente casualidad lo que es. ¿Y por qué estará sucediendo eso? Por el cambio del clima. Eso, no sé si me estoy dejando entender. Ahora, en verano, efectivamente hay mayor consumo de líquidos.
¿Sí? Sí, mayor consumo de líquidos. ¿Ya? A ver. Entonces, hay todo un texto, hay todo un tema interesante de econometría que se llama estrategias de identificación. ¿Y en qué consisten las estrategias de identificación? Te permite conocer qué variables son X y qué variables son Y. Es decir, esta es X, ¿cierto? Esta es X y la sombra es el Y. Esa es la estrategia de identificación. Por ejemplo, hablamos del tema de la inflación. En el mundo ya no es necesario hacer más investigación, pero sí hay que seguir confirmando que la inflación es un fenómeno. La inflación es un fenómeno monetario. Se los he pasado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es X? ¿El dinero o la inflación es X? ¿Cuál es X? El dinero. ¿Cuál es X? ¿El dinero o la inflación? El dinero. Y la inflación. El dinero es X. Es algo que yo lo manejo. El Banco Central lo maneja. Decide cuánto fabricar. Por eso se llama X. Por eso se llama variables exógenas. Aquello que yo puedo manejar. Las horas de ejercicio. ¿Quién lo maneja? Usted. Usted maneja cuántas horas hacer ejercicios. ¿Se entiende o no? ¿Vamos? Eso es causalidad. Entonces, cuando hay causalidad, también implica correlación. Pero cuando hay correlación, no siempre es causalidad. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? Sí. ¿Convencido o todavía? Convencido. Entonces, no siempre cuando uno ve una relación dice gráfico negativo. Es una regresión. No siempre. No siempre. ¿Ya? Entonces, yo quiero mirar. Vamos al gráfico. Hemos visto ahorita en el gráfico. Este es el tiempo y esta es la variable YT. ¿Ya? Hemos visto por ahí que está así creciendo. Entonces, este es YT. Aquí tenemos Y1. Aquí es una aquí. Y1. Acá. Y1, Y2, Y3, Y4. Entonces, cuando yo hago análisis de correlación, digo, si digo, oye, esta variable, o sea, la correlación de Y1 con Y1, ¿cuánto será? 1, ¿cierto? Entonces, si yo digo, voy a revisar este valor, digo, esta variable con el periodo anterior, es decir, la correlación de Y1 con Y2, ¿cuánto será? ¿Habrá una relación o no? Esto es autocorrelación, pues. Esto es autocorrelación, estamos hablando de la misma variable. Si ustedes quieren, esto es horas de ejercicio, horas de ejercicio. La pregunta es, ¿esta hora de ejercicio de 2 estará afectado por las horas de ejercicio de la sesión anterior? ¿Sí o no? ¿El empleo de hoy estará afectado por el empleo del mes anterior? Sí. La pregunta es, ¿cuánto? Ese tipo de relación lo miramos aquí. Siga opción. Y luego puedo mirar el Y3 con el Y2 y luego el Y3 con el Y1. Entonces, aquí voy a mirar de sí mismo un periodo de distancia, 2 periodos de distancia, 3 periodos de distancia. La pregunta es, oye, ¿lo que pase en el periodo 4 estará afectado por el periodo 1? ¿Sí o no? Sí, claro. Hay correlación. Eso es lo que quiero ver, correlación. ¿Usted cuántos años tiene en promedio? ¿15, 16, 17, 18? Asumiendo que tiene 20 en promedio. Soltero, mejor. Tenemos 20 años en promedio. Adolescente. Las horas de estudio, los hábitos de alimentos, ¿estarán influenciados por lo que pasó el año pasado?
Sí. ¿Sí o no? Pues sí. Es más, sus hábitos de usted, los que usted está practicando hoy, están influenciados por los hábitos que practicó el año pasado. Y no solamente el año ¿Por qué? pasado, por el anteaño pasado. Y no solamente por el anteaño pasado, sino por el tras anteaño pasado. ¿Sí me siguen? Ok. Ese tipo de resultados es el que vamos a chequear en el siguiente análisis. Correlación de Y1 con Y3, correlación de Y1 con Y4. No lo sé. Entonces puedo mirar cómo la variable de YT, o de hoy día, si ustedes quieren, del 2000, del 94 con el 61, ¿estarán correlacionados o no? En una economía como la que estamos viendo. Por ejemplo, la inflación de este año, del 2023, ¿estará influenciada por algo que ha tenido que ver hace 30 años o no? ¿Hace 30 años? No creo, ¿cierto? Porque es muy lejos. Pero sí puede estar influenciada por lo que pasó el año pasado y el anteaño pasado. No sé si me puede entender. O sea, a medida que va pasando mucho tiempo, el efecto de la correlación entre lo que hoy pasa y hace 30 años se vuelve cero. ¿Ustedes se acuerdan la primera visita que han tenido al médico? ¿De un dentista? ¿A qué edad fueron al dentista? Al médico sí. 7 añitos No nomás. me acuerdo. Yo hablé con una dentista. ¿Ya? La llevé a un familiar, un dentista, y me dijo la doctora, no se preocupe, tiene apenas 2, 3 años, ¿no? Ya los niños tienen que chequearse los dientes, a los 4 años. Dice que los niños no se acuerdan nada hasta los 4 años. O sea, lo que hayan hecho antes de los 4 años, nunca se van a recordar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo que ellos recomiendan, los psicólogos recomiendan que si tú quieres hacer alguna terapia, de repente que sea hasta de shock, un poco complicado, no se van a acordar nada hasta los 4 años. Después de los 5 ya empiezan a recordar. Ya empiezan los Yo sí me acuerdo de los 3 años. Entonces, 4, 5. yo le pregunto a Pero esa unas familiar, pequeñas, ¿te unas pequeñas acuerdas partes. cuando fuimos al dentista? Sucesos traumáticos Ni que siquiera tuve. sé quién es esa persona. Algo así. Lo mismo pasa en economía. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de eso? Fíjense acá. ¿View? Correlograma. Estamos haciendo, a ver, desde el periodo 1, o sea, lo que hace, cuando dice 36, el primero se refiere esto va a ser la primera correlación. Eso es lo que hace. Esto ya no hace el libro. Esto no hace. Esto le llaman correlación 1. El RO 1, este es el RO 2. ¿Por qué? Porque aquí hay un tiempo de diferencia. Acá hay 2 tiempos. ¿Sí me entiendes? Acá hay 3 tiempos. Entonces la pregunta es el RO 3. ¿Cuánto tiempo de análisis quieres hacer? Tú le dices RO 1, RO 2, RO 3. No, entonces el libro te dice, lo voy a hacer hasta el RO 36. ¿Se entiende? Ustedes han hecho R1, R2, R3 cuando han hecho correlaciones entre variables, entre pocas variables. En este caso te va a hacer hasta 36. Análisis. Y en niveles. Cuando digo niveles, eso ya lo saben. Fíjense, ahí está. Entonces dice que la correlación, la primera línea que venga a este lado que estamos chequeando, es la línea esta de acá, el AC. Es autocorrelación, pues se llama AC. Y esto es el autocorrelación parcial, que lo vamos a chequear más adelante. Entonces, este gráfico que ven acá, sus datos están acá, sus valores estimados están acá. Por ejemplo, la relación, la correlación de esto de acá, su RO1, ¿saben cómo se calcula esta RO1? Sí saben, ¿cierto? Es la covarianza de Y1 por Y2 sobre la raíz cuadrada de la varianza de Y1 por la varianza de Y2. Si hacen este resultado, les va a salir 0.959. ¿Se entiende? Es más, esto como ustedes hicimos un ejercicio en clase, pero eso es por favor. Entonces, este es el RO1. ¿Qué significa? Que existe una correlación
muy fuerte. Y si ustedes ven el 0.959, básicamente lo que nos dice es este gráfico de acá. Este de acá. Y fíjense, se va perdiendo poco a poco. Esta caída despacito significa que se va desvaneciendo poco a poco. Y cuando lleguen al 36, la que vamos hasta abajo, se vuelve pequeñito. Es decir, esta correlación que existe entre sus valores pasados solamente va a tener una relación hasta el periodo 12. O sea, lo que ha pasado hasta hace 12 periodos todavía sigue afectando ahora. Eso es lo que está queriendo decir. Lo que ha pasado en el 13, en el 14, 15 de distancia, ya no está. Y eso es lo que les decía a ustedes. Ustedes, a medida que va pasando el tiempo, se van olvidando. ¿Sí? ¿O se acuerdan de sus travesuras de 4, 5, 6 años? A no ser que les digo, oye, ¿te acuerdas? Me acuerdo cuando intenté pegar a uno de mis compañeros. Pero eso es cuando alguien se lo hace recordar. Pero por sí solo uno no se recuerda. Muy bien, entonces, cuando ven que esa autocorrelación va disminuyendo, significa eso para nosotros que sí hay un proceso de correlación. Esa es la idea de eso. Recuerdo cuando una vez mi abuelito vino a recoger en el jardín. Entonces vamos a copiar este correlograma, es decir, copy, me voy a mi programa, lo vamos a incorporar. Vamos a hacer una primera tabla. En esa primera tabla le vamos a poner, ¿Qué? aquí está, Breezy, tabla 01, el correlograma de la variable. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces acá le voy a cerrar esto. Y si quieren lo grabamos y lo corremos. Grabamos y corremos. Entonces fíjense, lo que he hecho es, ahora tengo tabla 1 y fíjense, ahí está el correlograma. ¿Vamos bien? ¿Sí? Estamos programando. Y lo podemos emplear por ventanitas, como ya mismo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí? Entonces, como ejercicio para ustedes, vayan chequeando cómo se calculan las correlaciones. Solamente repasen estadística. Y la siguiente práctica que vamos a hacer, vamos a mirar cómo es que se calcula este Q. Este de acá, este Q, es el Q está que ven, este es el Q de Lumbox, que es la prueba que vamos a hacer la siguiente clase. Vamos a hacerlo con un poquito de álgebra, de matemáticas, qué significa esa fórmula y qué significa esta estadística. ¿Listo? A ver, sigamos. Entonces vamos a ver la metodología de Box Quién. Metodología de Box Quién. Aquí vamos a estimar una ecuación 1. Vamos a poner equation, acá le vamos a poner en inglés, ya, 1. Vamos a estimar una ecuación de acuerdo a lo que hemos escrito acá. Voy a borrar esta parte. Habíamos visto en clase qué pasa cuando pi 1 es igual a 0, qué pasa cuando pi 1 es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, si era 0, solamente nuestro modelo nos quedaría de esta forma. Yt igual a mu más ct. En este caso en particular teníamos yt menos 1 igual a mu más ct. ¿De acuerdo? Y esto era nuestra la primera diferencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar primero este modelo. Vamos a probar primero. Pero la ecuación
ecuación 1 va a ser para nosotros la ecuación 0,1, que es la que hemos definido ahorita, va a ser igual a una relación de Leibniz por sector mínimos cuadrados de y en función de c. Tienes que hacer y en función de la constante, únicamente. ¿Está bien? Y luego vamos a mirar el correlograma, como ya sabemos cómo se hace esto, Greenly. Va a ser la tabla 02, va a ser de la ecuación 1, y vamos a poner corre para mirar. Me dan 2 minutitos, voy a ver mi cosas como lo están describiendo. No quiero pasarme esa. Igual ya sabe. A ver, hagamos acá. Yo no lo voy a grabar, simplemente lo que voy a hacer es voy a jalar esto de aquí y lo voy a ejecutar. Clic derecho, Russell. Entonces ya hizo la tabla 2. No existe, pero aquí existe. Es lo mismo que hemos realizado. Ahora, cuando uno hace una regresión, por ejemplo, como el Q1, fíjate, es una regresión solita, sin ningún tipo de autoformación, solamente es un envío, representación. Aquí está. Cuando decimos representación, estamos diciendo solamente que la relación de y en función de c, y es igual a c1, y el y es como decir solamente esto de acá. ¿Entienden? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo haríamos con la segunda ecuación? Quiero chequear. Háganlo. Muevan el mouse, por favor.